No te oigo, Sofía. ¿Y ahora me escuchan? Perfecto. Vale, muchas gracias, Carolina. Entonces, repito porque me di cuenta que tenía el micrófono bloqueado. Buenos días para todos. Espero que se encuentren muy bien. Muchas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy en nuestro primer Comité de Derecho Laboral del 2023. Para empezar, quisiera saludar a las dos líderes de nuestro comité, la doctora Gladys Vital, socia de Nicolás Pareja y Asociados, y a la doctora Carolina Camacho, socia de la firma Garrigues, quien será la persona que estará dirigiendo nuestro comité la mañana de hoy. Para los que no conocen a Carolina, que estoy segura pues que ya la conocen bastante, pues quien ha sido la persona que ha liderado este comité en años anteriores, Carolina es abogada de la Universidad Javeriana, de donde también tiene una especialización en Derecho Laboral y de Seguridad Social. Tiene además una maestría en Derecho Empresarial de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, España. Y en su práctica profesional se concentra en Derecho Laboral, Migratorio y Seguridad Social. Carolina, te doy las gracias por acompañarnos el día de hoy. Este espacio es tuyo. Muchísimas gracias en nombre de AmCham Cartagena. Sofía, muchas gracias por darnos este espacio. Creo que las empresas y necesitan, digamos, estos espacios para conversar sobre los aspectos laborales que tanto nos preocupan. En la mañana de hoy me están acompañando del equipo de Garrigues, Miriam Bernal y Manuel Parra. Y nuestra pretensión en la mañana de hoy es hablar y conversar con ustedes acerca de el impacto del incremento del salario mínimo y el impacto de la reforma tributaria hoy en día desde en las aristas laborales, por decirlo de alguna manera. Voy a proceder a eh, compartir una presentación que les hicimos para dar inicio al listo. Entonces, lo primero acerca que queremos repasar es todo el tema de los impactos del incremento del salario mínimo, porque muchas veces creemos que el tema es solo que pasó de 1.000.000 a 1.160.000. No, hay que entender qué implica este incremento, qué variables se alteran y les quiero compartir la experiencia que estamos teniendo desde la firma Garrigues con nuestros clientes para poder tomar medidas de control de costo laboral, puesto que este incremento, como lo vamos a ver, es un incremento sin precedentes por una variable macroeconómica que vamos a ver más adelante, y es que por primera vez cuando tenemos 2 dígitos de inflación, estamos teniendo un incremento de salario mínimo por encima de inflación, lo cual obviamente eh, nos pone en un panorama de incertidumbre de cara a los temas macroeconómicos del país. Entonces, lo primero es, todos sabemos que en Colombia, desde la Constitución, uno de los pilares o principios mínimos fundamentales en materia laboral es que la remuneración que recibe el trabajador debe ser mínima, vital y móvil. Y de ahí se desprende que tiene que el salario mínimo fijado por el gobierno atender esos mínimos vitales y móviles. Y cuando se da una inflación y un IPC relevante, es evidente que tiene que ajustarse para mantener el poder adquisitivo del salario. Incluso nuestro Código Sustantivo del Trabajo, en su artículo 147, establece todo el procedimiento de fijación del salario mínimo, que como ustedes saben este año se dio por consenso antes del 31 de diciembre, y si no hubiera sido así, lo hubiera fijado igual unilateralmente el gobierno. Entonces, el incremento porcentual fue del 16%, pasando a 1.160.000. ¿Cuál es el impacto de cara al salario integral? Pues el salario mínimo integral pasó a ser 15.080.000 pesos, estando antes en 13 millones de pesos. Ahí se ve un impacto importantísimo. Estamos hablando de 2.080.000 pesos de impacto, lo cual es más de un
Es casi 2 salarios mínimos completos el impacto cuando lo vemos en el mínimo integral. Y esto ha llevado a las compañías a preguntarse, y vamos a ver un slide más adelante, ¿qué pasa si yo vuelvo al salario ordinario? No han sido pocos los empleadores que dicen, yo no puedo ajustar un 16 en un salario de 13. Prefiero devolverme a salario ordinario. ¿Eso es viable? Sí es viable. Ahora veremos más adelante pros y contras de ese tipo de decisiones, obviamente convenidas, no pueden ser impuestas unilateralmente por el empleador porque el salario es un elemento fundamental del contrato y un cambio de ese tipo de salario tiene que ser consensuado, aceptado por el trabajador. Pero si lo vemos desde el punto de vista tributario, también hay que tener en cuenta, y más adelante se los explicará Miriam, que el incremento que parece excesivo de 2.080.000 pesos en el salario mínimo integral, cuando lo vemos desde la perspectiva tributaria, trae unas consecuencias desfavorables. Entonces, un trabajador en el mínimo integral entra a estar en una banda de retenciones mucho más alta, lo cual no tiene mucho sentido. Incluso de pronto podemos tener escenarios donde el neto resulta igual o inferior a lo que tenía. Entonces, no vale la pena hacer el ajuste y de pronto es un gana-gana para las dos partes pasarse a ordinario, aunque obviamente se sacrifica un poco de liquidez. Entonces, el auxilio de transporte, a diferencia del salario mínimo, incrementó en un 20%. Ya llevamos 2 años en que el auxilio de transporte sube más que el salario mínimo. Y esto obviamente tiene su razón de ser en que es una realidad la inflación y el incremento de los precios en materia de transporte, más con la decisión gubernamental de subir la gasolina, eliminar el subsidio. Entonces es evidente que los precios de transportes van a incrementarse sustancialmente. ¿Qué tenemos desde el punto de vista de la realidad económica actual? Tenemos una meta de inflación fijada del 7% para el año 2023. Meta que creemos de difícil consecución, porque si el incremento de salarios es del 16, pues de 2 dígitos una meta de inflación de 1 dígito difícilmente se conseguirá. La inflación del año pasado fue 12.53 y el IPC fue 12.13. O sea, ahora vamos a ver que es un escenario que no habíamos visto desde hace más de 20 años en el país. De pronto para las personas más mayores se acuerdan de los años 90 en los cuales no era raro tener inflación de 2 dígitos, pero sí que era absolutamente extraño y nunca habíamos tenido un contexto en el que tuviéramos inflación de 2 dígitos y incremento de salario mínimo varios puntos arriba de esos 2 dígitos. El producto total de los factores según el DANE, 1.24%, la contribución de los salarios al ingreso nacional según el DANE, el 32.1% para el primer semestre del 2022, y el incremento del Producto Interno Bruto, 9.4% en el último trimestre de 2022. Entonces, aquí yo quiero detenerme porque hay veces que la gente no entiende bien qué es inflación y qué es IPC. Entonces, creo que vale la pena revisar y que tengamos esa claridad en este comité. El índice de precios al consumidor, ¿qué es lo que mide? Mide la evolución del costo promedio de una canasta de bienes y servicios de consumo final de los hogares en un periodo determinado. El DANE calcula mensualmente el IPC con esos mismos bienes y servicios de consumo final. Mientras que la inflación es la variación porcentual entre 2 periodos del IPC. Entonces, cuando yo hablo de la inflación es cuál era el IPC de un año, de un mes específico con respecto a otro mes específico en otro periodo. Entonces, la inflación anual se mide tomando el IPC del mes específico y calculando su variación frente al dato del mismo mes en el periodo anterior. Entonces, cuando hablamos de la inflación de diciembre, estamos comparando la inflación de diciembre, la variación del IPC de diciembre del año pasado con la de
diciembre del año que estemos comparando. Es decir, en este escenario estamos mirando la evolución de diciembre de 2021 con diciembre de 2022. Eso nos da la inflación del año pasado, cuando decimos que es 13,52. Cuando decimos que el IPC total es 13,12 en 2022, como decimos aquí al lado derecho, frente a uno del 5,62. La evolución del costo promedio, si ustedes ven la variación anual, es de 6 puntos. Es decir, que esos mismos bienes y servicios de consumo final de los hogares en un mismo periodo costó mucho más. Y aquí, esta es la tabla que a mí me hizo concientizarme de nuestra realidad. Y es, miren, nos vamos 20 años atrás al 2003. Nunca habíamos tenido una inflación de 2 dígitos. El verde claro es la inflación. Miren, 10, no había. El último año en el que habíamos tenido por encima de 10 o llegando a 10 fue en el año 2001, o sea, hace 22 años. Y si ves atrás, la columna de inflación verde clara siempre es más alta que la del salario mínimo, que es la verde oscura. Y eso tiene una razón de ser, porque esto es como el huevo o la gallina, que va primero. Si tú metes un incremento de salario mínimo superior a la inflación, te trae más inflación en el periodo siguiente. Por eso, cuando la inflación es alta, el salario mínimo siempre tiene que, o debería, había sido la constante, por lo menos, no voy a decir cuál es el deber ser. La constante es que los países, para controlar la inflación, siempre cuando tienen inflaciones muy altas, tienen incrementos de salario mínimo por debajo de la inflación. ¿Para qué? Para poderla controlar. Nosotros estamos en este periodo, la decisión gubernamental, y digo la decisión gubernamental porque a pesar de que fue un consenso de las partes, llegar a ese porcentaje, ¿era eso o era un 20% unilateral que nos ponía el gobierno? Entonces fue una negociación, a mi modo de ver, un poco en el sentido de cuál es el menor mal. No fue un escenario en el cual se pudiera hacer un análisis, porque esta información de pronto ustedes no las tenían claras, pero los que están sentados en la mesa de la Comisión de Concertación de Políticas Salariales sí lo tienen claro. Y el gran problema era que en el 2022 habíamos tenido una inflación baja y se había dado el incremento salarial más alto en los últimos 25 años. Miren la cantidad de puntos por encima de la columna verde. Entonces la gente a veces dice, no, me subieron el 16, mucho más que el año pasado. No, no se están dando cuenta que los primeros 12, 13 puntos de ese 16 estaban dados por inflación. Esto, o sea, si uno le da lo mismo de inflación al incremento del salario, es mantener el poder adquisitivo del salario, no es incrementar. Bueno, en fin, eso, y cuando miramos los factores de productividad, yo soy laboralista, pero uno no puede ser laboralista sin tener en cuenta los temas económicos. Miren la evolución de la productividad del país y miren la evolución del incremento del salario mínimo. Miren la situación tan compleja que tenemos. Tenemos una productividad esperada de 1,24 con un incremento del salario del 16. Pero ya la tendencia venía desde antes, cuando tenemos estos 10 puntos. Entonces la pregunta es, ¿vamos a poder cerrar esa brecha? Ahora hablando ya en materia del incremento. La gente piensa que el incremento fue el 16 y yo les voy a demostrar con los números que fue más del 16. ¿Por qué?
Porque si tú comparas el 2022 con el 2023, en el 2022 tenías una jornada de 48 horas. O por lo menos esa es la premisa de lo que se remunera con el salario mínimo. Una jornada máxima de 48 horas. Este año entra a regir la norma de reducción de jornadas en julio. Si yo le aplico esa reducción de jornada al salario mínimo, el incremento se incrementa 2.98%. Luego, a diciembre de 2023, el incremento con respecto al valor hora del salario mínimo de 2022 dividido entre 240 a 48 horas semanales me da un incremento del 18.98%. Pero si resulta que son 46 horas, que es lo que entrará a regir en el 2024, ya hay un incremento asegurado del 22.10%. Y en el 2025, que se reduce 2 horas más a 44 horas la jornada máxima, estamos ya en 27.12. Y si nos vamos al 2026, esta norma en combinación con el incremento del 16 tiene un efecto ya del 32.56 sobre el salario que había en el 2022. Y no le hemos metido el incremento salarial que va a haber en enero del 2024, ni en enero de 2025, ni en enero de 2026. Entonces, señores, estamos en un escenario en que hay que tener conciencia de lo que implica el ajuste para la proyección, por ejemplo, de los presupuestos de las compañías. Porque muchos presupuestaron el incremento salarial en 12, en 13, en 15, en 16, pero las áreas de recursos humanos, muchas no les dijeron, pero es que lo que pasa es que el valor hora se incrementa solamente por la aplicación de la nueva norma de reducción de jornada. Muchas compañías en Colombia, y yo me atrevería a decir que un porcentaje bastante relevante, ya de por sí tienen jornadas de 47 y de 46 horas, porque nuestro código establece que hay que dedicar 2 horas de la jornada semanal a actividades recreativas, culturales, etcétera, cuando llegues a la jornada de 48 horas y tengas más de 50 trabajadores, ¿verdad? Que ahí también está todo el tema de la norma, que dijo que ya eso no aplicaría si se había hecho la reducción en el año 2026. Pero por eso en un comienzo muchas empresas no tenían jornada de 48, para evitar tener que destinar esas 2 horas, activar esa obligación. Luego nosotros creemos que el impacto más grande se va a dar en el 2025, porque muchas están en 47 y medio y en 46. Lo que no tenemos es muchas empresas con jornadas de 44. Entonces, ojo, porque la forma como se va a liquidar y se va a pagar cambia. Hay que parametrizar nómina en julio. Esto va a ser distinto a lo que estábamos acostumbrados. ¿Cuáles otros impactos pasan desapercibidos, pero son bastante relevantes cuando hablamos del incremento del salario mínimo? Las tablas de indemnización. Desafortunadamente, muchas empresas están haciendo reestructuraciones. Entonces, ¿qué ocurre? En la medida en que los salarios se incrementan, muchas más personas, ¿verdad?, van a quedar en la regla de menos de 10 salarios mínimos, lo cual quiere decir que en las franjas medias altas salariales las indemnizaciones van a costar más. El límite del salario en especie para aquellas empresas que dan salario en especie se incrementa sustancialmente. El salario integral, como les decía, el impacto es 2.080.000. El límite a descuentos autorizados y embargos. Ojo, la regla general es una quinta parte de lo que excede el salario mínimo. Si subo el salario mínimo, lo que ocurre es que el monto a poder descontar de esa quinta parte baja. O sea que la forma en que yo tenía proyectado los descuentos para atender un crédito, por ejemplo, que le di a mi trabajador, la cuota de descuento debería cambiar si es que estaba topeada.
los que están, por ejemplo, muchas veces los jueces ordenan embargos y los embargos, por ejemplo, los de alimentos, 50% hay que tener en cuenta que hay que coger el salario mínimo, restarlo, la diferencia, dependiendo de cómo se haya expedido la orden de embargo, pero definitivamente el tema del salario mínimo cambia esas cuotas que destinábamos a los juzgados para atender las órdenes de embargo. La dotación. Muchas empresas tenían un salario mínimo no escrito y que era superior a los 2 salarios mínimos para no activar obligaciones de pago de auxilio de transporte o de dotación. Esas empresas dijeron, me sale más barato pagar el auxilio de transporte, me sale más barato tener la ruta, me sale más barato entregar la dotación que mantener ese salario mínimo equivalente a más de 2 salarios mínimos, si hago un ajuste del 16. Entonces, más personas entran en ese universo de tener derecho a dotación, de tener derecho a auxilio de transporte. Las empresas que pagan las incapacidades al 100% también tienen un tema cuando manejan salarios bajos. Por ejemplo, una persona que tiene la mayoría de su plantilla en un salario, no sé, de 1,5 millones de pesos. Si tiene una incapacidad de un mes, el ingreso no puede ser inferior a un salario mínimo para el trabajador, ha dicho la jurisprudencia, lo que termina siendo que esa diferencia la tiene que asumir el empleador entre el 66% que reconoce la NPS o el 50% si lleva más de 90 días y el monto del salario. Entonces, el efecto va a ser que voy a tener que poner más dinero. Incluso hay empresas que tienen la política de pagar las incapacidades al 100%. En todo lo que es salario mínimo, pues la empresa va a tener que poner más para mantener ese 100%. El apoyo de sostenimiento de los aprendices, los que tienen aprendices. Ojo, eso también se actualiza en un porcentaje del salario mínimo. A veces dejamos el aprendiz todo el semestre de octubre a marzo con el mismo. No, señores, hay que actualizarlo. Porque hay una norma que dice que no puede ser inferior al 50 ni inferior al 75 si está en etapa práctica. Entonces, 50 en la lectiva y 75 en la práctica. Si tengo un auxilio igual o inferior, porque si tengo un auxilio de 1 millón de pesos no tengo que ajustar. Pero si tengo un auxilio en etapa lectiva inferior a 580 o inferior a 870, sí tengo que ajustar. La monetización de la cuota de aprendices, que ahora había que monetizar, es periodo incluso de notificación de aprendices para ajuste de cuota. Todo eso cambia. Las bases de cotización de seguridad social de aprendices, practicantes, que debe ser sobre un salario mínimo, así deben 580 o 870. La base de cotización de los trabajadores, por supuesto, no puede haber una cotización inferior a un salario mínimo y además el tope máximo se incrementó de 25 millones de pesos a 29. Luego el impacto es grandísimo en el caso de salarios altos, porque son 4 millones de pesos más que entran a cotizar. Si son ordinarios, si son integrales, pues hay que ver cómo está compuesto el salario. Pero lo cierto es que esto hay que verlo en conjunto con la norma que fue expedida, el decreto 2223 del año pasado, que estableció una ampliación de esa base máxima a 45 salarios mínimos. Ojo, no ha entrado a regir. ¿Por qué? Porque se tienen que dar dos variables macroeconómicas. La primera, necesitamos que el crecimiento sea de 4 puntos. Y la segunda es que necesitamos que el gasto del PIB no sea destinado a pensiones, no sea igual o superior a 2 puntos. Entonces, estas variables macroeconómicas no esperemos que se den en el 2023, ni en el 2024, ni en el 2020. Por lo menos en este gobierno no creemos que se den. Aporta Fondo de Solidaridad Pensional. Más trabajadores van a entrar, perdón, menos trabajadores van a entrar a hacer este aporte de 4 salarios mínimos, porque como los salarios, en el caso de los salarios superiores al salario mínimo, no hay una obligación de ajuste en la misma proporción. Lo que ocurre es que vamos a tener más personas eh, por debajo de esta frontera de los 4.640.000. Luego, menos personas hacen la contribución adicional de un punto. Y lo mismo ocurre con el incremento de 0,2 puntos entre 16 salarios mínimos
y 20 salarios mínimos que está previsto para los salarios de altos ingresos. Aportes a seguridad social de trabajadores que laboran menos de un mes con las reglas estas de las cuartas partes de un salario mínimo en función del número de semanas también tienen un impacto importante. Otros temas que sufren un impacto importante. Las salas de la obligación de contar con salas de lactancia, obligatorio independientemente del número de trabajadoras con empresas capital de 1.500 salarios mínimos. La reducción del valor de las indemnizaciones al 50% en escenarios de despido colectivo. También está atado a un patrimonio gravable de 1.000 salarios mínimos. El capital mínimo y las pólizas de las empresas de servicios temporales. Ojo, tengo contratado una temporal y tengo una póliza. Tengo que verificar que esa póliza cubra con el nuevo valor del salario mínimo. Ojo. Acceso al subsidio familiar. Hasta está expresado en salarios mínimos. Más personas van a tener acceso al subsidio familiar. 4.640.000 quedó la frontera de los 4 salarios mínimos. La priorización en las cajas de compensación. Más personas van a también acceder. Es que el 90% de la población trabajadora está por debajo de los 4 salarios mínimos. Entonces, cuando tú a la mayoría dices que la tienes que priorizar, esa norma se diluye. Porque es que la priorización es para darle un trato preferencial a una minoría, no para el trato de la mayoría. Entonces, creo que estas normas dejan de tener sentido como están previstas. Las categorías de tarifas para servicios sociales de cajas de compensación. Cuando un trabajador accede, no sé, a irse a Piscilago, con Fenalco el fin de semana, a acceder a cursos que dicta, todos los valores que le cobran a los trabajadores están expresados en un día de salario mínimo, una semana de salario mínimo, en salarios mínimos. Entonces, se suben, o sea que todos esos servicios subieron un 16%. Honorarios de las juntas de calificación también está expresado cuando hay que acudir a la junta para que califique una pérdida de capacidad laboral o un origen. Procesos de mínima cuantía suben mucho más porque es hasta 40 salarios mínimos. Menor cuantía va de 40 a 150. O sea, muchos más procesos van a entrar en el procedimiento sumario que tiene la mínima cuantía cuando se tratan de litigios y discusiones, y procesos de mayor cuantía que excedan cientos. Entonces, para poder llevarlo hasta corte, tiene que hacer una discusión superior a 174 millones. ¿Qué hacemos con los salarios diferentes al mínimo? No existe una obligación legal de ajustar, pero sí que existe un principio de movilidad y de mantenimiento del poder adquisitivo del salario para que atienda las necesidades vitales de los trabajadores. Ajustar con respecto al IPC, que es un porcentaje distinto al incremento del salario mínimo y distinto a la inflación, no es 12,53, 12,13, hay que tener eso en cuenta. Analizar las nuevas estructuras salariales que mantengan la movilidad del salario sobre teniendo en cuenta la productividad. Yo pienso que la solución aquí es volvernos más productivos. O sea, tenemos que como empresas tener la capacidad de decir, ok, si voy a pagar un 16% más, necesito producir un 16% más. O necesito tener un margen de un 16%. O sea, hay que volvernos más eficientes y tenemos que lograr producir más, ser más productivos en menos tiempo porque tenemos la reducción de la jornada. Entonces, es un doble reto el que estamos enfrentando. Entonces, el llamado es, oiga, planeemos. No lo dejemos para el final. Ya sabemos que viene en julio. ¿Qué vamos a hacer con la jornada? Y yo les puedo dar 1.000 ideas y tips de esto. O sea, lo primero, hay una cantidad de tiempos muertos en las jornadas hoy en día existentes. ¿Cuáles son estos tiempos muertos? El tiempo en que el trabajador está en el baño maquillándose o está hablando con los compañeros en horario laboral o consiguiendo el apartamento que se va a mudar en metro cuadrado durante las horas laborales. Una de las medidas que los países industrializados han tomado es que
el uso de herramientas tecnológicas en jornada laboral, privadas o personales, está prohibido o restringido. Entonces, uno se encuentra escenarios como los siguientes. Todo el personal de enfermería, instrumentadores médicos y especialistas no pueden tener celulares personales encendidos, salvo los mecanismos de localización internos para atender las emergencias de la propia clienta. Un odontólogo que trabaja en una clínica de odontología en Canadá no puede tener su celular al lado, como uno llega aquí a un consultorio médico y está el celular. No puede, porque ellos tienen que estar trabajando, no pueden atender la llamada para decirle qué jugo hacer a la empleada o si el niño tiene que llevar la camisa verde o roja al colegio. Eso no existe. Y las horas de ingreso se cuentan desde que la persona empieza a trabajar, no desde que la persona llega al lugar de trabajo. Entonces, si tu hora de ingreso es las 7 de la mañana, tu puesto de trabajo tiene que estar atendido a las 7 de la mañana. Para que eso se logre, tú tienes que llegar a las 7 menos 10 o 7 menos cuarto. Entonces, lo que hacen es controlar la jornada poniéndole controles a los trabajadores, no reduciendo las horas de trabajo. Porque si tú logras que la persona haga el trabajo que hace de 7:30 a 12, normalmente en ese mismo horario no tienes un impacto. Entonces yo sostengo que los primeros años, por eso es que digo que 2023 y 2024 el impacto no es tanto, en 2026. Pero si las empresas en Colombia no se vuelven productivas, eso significa que el costo laboral en Colombia sube. Y si sube, no tiene sentido producir en Colombia. Porque la razón por la cual muchas empresas producen en Colombia es porque es más barato producir aquí que en otro lado. En la medida que seamos más costosos, menos empresas van a producir aquí. Si yo tengo que hacer una ampliación de una planta de químicos y tengo presencia en 5 países de Latinoamérica, ¿dónde amplío mi producción? Donde me salga más barato, ¿no? Sí, producir. Y Colombia, además, a través de la reforma tributaria, le introdujo unos costos grandísimos al empresariado aquí. Entonces, esa es la realidad que tenemos. Y ahora quiero darle paso a Miriam Bernal. Miriam nos va a contar sobre los efectos de la reforma tributaria en las personas naturales. No vamos a analizar personas jurídicas, vamos a analizar cómo se afecta el bolsillo de nosotros los trabajadores con esta reforma. Miriam, el micrófono es todo tuyo. Gracias, Carolina. Buenos días a todos. Bueno, muy importante este espacio para que podamos compartir algunas cosas que muy seguramente ustedes ya han conocido, pero como lo decía Carolina, pues son tiempos como para cuestionarse y tener un poco en orden las finanzas de las personas en este tema de impuestos, especialmente pues el impuesto de renta de las personas naturales. Lo que ha sucedido con las recientes reformas tributarias y es que, digamos, y por recomendaciones de la OCDE, lo que hemos venido encontrando es que la tributación debe estar o pesar más en cabeza de las personas naturales y no en cabeza de las sociedades que son las que generan el empleo. Entonces, esta tendencia en las recientes reformas tributarias ha ido ascendiendo a que las personas naturales aporten más en su carga tributaria. En este contexto, pues digamos, desde antes, en las reformas pasadas, se impuso o se crearon el impuesto al patrimonio, por ejemplo, que venía siendo de una forma transitoria, o se decía que hasta tal año, que hasta tal año, ya con esta reforma, pero pues digamos que en los años anteriores decían, bueno, vamos a poner el impuesto al patrimonio hasta el 2015. Y salía otra reforma que la ponía hasta el 2018, entonces la empataba 2015 hasta 2018, y salía otra reforma que la empataba al 2022 o al 2021. Entonces finalmente veníamos con impuesto al patrimonio desde hace más de 10 años. Entonces esta reforma pues
pienso yo que fue más sensata en decir, pues el impuesto al patrimonio va de forma permanente. Ese es uno de los principales cambios que tuvo esta reforma, la ley 2277 de 2022. El otro cambio que nos muestra esta reforma de cara al impuesto de las personas naturales es, por ejemplo, que reduce los topes para que las personas naturales que prestan servicios personales puedan pertenecer al régimen simple. En este escenario, pues antes las personas naturales que podían pertenecer al régimen simple y podían tener una carga, digamos, una tributación mucho más holgada, con unas tasas más pequeñas y también una forma de hacer sus declaraciones pues de impuesto, porque era el impuesto al régimen del régimen simple, era una forma más sencilla. Esto hasta el año pasado podían pertenecer a ese régimen las personas que tuvieran ingresos hasta 92.000 VTs, esto es alrededor de 3.000 millones de pesos. Este año lo reduce a 12.000 VTs, que eso pues ya nos vuelve o nos pone en un escenario como de 500 millones de pesos. Entonces, como ustedes ven, se cierra bastante esa brecha para poder, digamos, tener un régimen alternativo en la tributación de las personas naturales. Y esto porque pues yo entiendo y pues la verdad fue esa, que hubo mucha gente haciendo planeaciones tributarias con esta opción del régimen simple. Y el régimen simple pues realmente estaba pensado o se quería plantear para contribuyentes como comerciantes de menores ingresos y tal vez como para formalizar o promover la formalización de las empresas pequeñas para que digamos, facilitándoles sus mecanismos de tributación, pues se animaran a formalizar sus empleos y a generar empleo. Entonces, se detectó como esa falla en ese mecanismo y digamos, lo hicieron, pues digamos, limitaron este beneficio en el impuesto del régimen simple. Otro cambio que vimos también en esta reforma fue que se aumentó la tributación a los dividendos y pues digamos lo más grande, bueno, esa tributación de los dividendos pasó a una tasa del 20%, que pues incluye allí un descuento tributario para los que reciben dividendos. Y entrando ya al tema del impuesto de renta, entonces, en el impuesto de renta de los asalariados, pues, ¿qué pasó acá? Que hubo los 4 cambios más significativos. Manuel, si me dejas la lámina anterior, por favor. Los 4 cambios más significativos que tenemos acá, pues es, uno, se limita la renta exenta del 25%, que pasa de 122 millones a 33 millones al año. Esto, pues, como ustedes saben, digamos, las personas naturales en su impuesto de renta podían descontar de entrada, bueno, entrada, pues, previas unas depuraciones, pero siempre tenían una renta exenta del 25%. Esa renta exenta, pues, la limitaron a 33 millones, lo cual, pues, va a afectar mucho, digamos, la tributación de las personas. Esta limitante está diseñada para el impuesto de renta, pero creemos que esto también debe ser considerado en el procedimiento de retención en la fuente a la hora de establecer las retenciones mensuales. Esperemos a ver qué dice el reglamento de cara a esta limitante, si se debe o no se debe mensualizar, como ocurre con la siguiente limitante, que es la limitante de todas las rentas exentas y deducciones que la pasan de 5.040 VTs a 1.300 VTs. En pesos estamos hablando de hasta el año 2022 teníamos unas rentas exentas y deducciones, digamos, beneficios con los cuales yo podía reducir mi base tributaria, podían llegar hasta 191 millones y pues ahora solamente tengo hasta 56 millones, sí, hasta 56 millones de pesos. Bueno, entonces, pero hay una sentencia que nos señala que esta limitante no se mensualiza, entonces, para efectos de retención en la fuente. Entonces, las personas o los empleadores en el cálculo de su retención en la fuente lo que van a tener que hacer, pues como lo hacíamos hasta el año 2022, llevar un registro del acumulado de los beneficios entre rentas exentas y deducciones que va aplicando la persona
para que lleguemos a los 1.000, para controlar y hasta qué momento llega la persona a los 56 millones de pesos por sus rentas exentas y beneficios, incluyendo la renta del 25%. Cuando se llegue a ese tope de los 56 millones, pues habrá personas que en el primer mes, y depende de su ingreso, en el primer mes se copan ese cupo, digámoslo así, y luego habrá personas que en el segundo, en el tercer mes, hay que ir controlando. Cuando llegue y se utilice el cupo completo de los 1.340 OETs, pues ya no hay lugar a aplicar beneficios en la depuración de la retención en la fuente. Adicionalmente, y este es un cambio que se trae solo para el impuesto de renta, es que las personas pueden disminuir el concepto de dependientes sin incluirlo en la limitante de las 1.340 OETs. Esa disminución de dependientes es de 72 VTs por cada dependiente hasta 4 dependientes. Entonces, ¿qué tenemos acá? 72 VTs, hablamos de alrededor de 3 millones de pesos. Nos permite hasta 4 dependientes, o sea, podríamos tomarlas de una deducción adicional de hasta 12 millones de pesos. Esto por cada dependiente y cumpliendo pues todas las definiciones de lo que son los dependientes que nos trae el artículo 387 del Estatuto Tributario en cuanto a señalarnos quiénes o cuáles son los requisitos que podemos tener en dependientes. Otra, digamos, depuración con la cual se puede disminuir el impuesto de renta es que me permite el 1% de las rentas, el 1% de las compras de bienes o servicios, limitado a 10 millones de pesos. Esa depuración del 1% en el impuesto de renta, pues tenemos que leerlo con mucho cuidado porque dice que es el 1% de todas las compras de bienes o servicios que haga el contribuyente durante el año, limitado a 10 millones de pesos. No significa que puedo incluir 10 millones de pesos, esos son 240 BT. ¿Por qué no significa eso? Porque es que si yo meto 10 millones de pesos, eso sería el 1% del total de mis compras, que serían de entonces 1.000 millones, lo que tendríamos que tener. Eso tienen que leerse y tienen que tenerlo en cuenta a la hora de si van a utilizar este beneficio en el impuesto de renta, tienen que tenerlo muy en cuenta porque no, o sea, es más bien siempre sumar sus compras, compras de bienes y servicios y de eso calcular el 10%. Esas compras deben estar debidamente soportadas, especialmente con factura electrónica. Así no tengan relación con el impuesto de renta. Esos son beneficios que pues no los veo como tan pues importantes en la apuración de un impuesto de renta, ya lo vamos a ver más adelante. Otro cambio que hubo importante en el impuesto de renta es que, digamos, ya se unifica el lenguaje para el tratamiento de las depuraciones del impuesto de renta de las personas que reciben ingresos por servicios personales, dándoles la oportunidad de que puedan tratar sus ingresos como rentas de trabajo. Hasta el año pasado, para poder tratar esos ingresos como rentas de trabajo, primero lo limitaba a que fueran honorarios, comisiones o compensación por servicios personales, y segundo le pedía que durante el periodo de la ejecución de la actividad certificara si había contratado 2 o más trabajadores para poder determinar si entraba o no entraba dentro del tratamiento de rentas de trabajo. Ahorita ya hubo como un lenguaje inclusivo donde pues simplemente dice todas las personas que tengan ingresos que no provengan de una relación laboral o legal y reglamentaria y que presten servicios personales, pues están recibiendo rentas de trabajo. En este contexto, a esas rentas de trabajo se les puede aplicar el procedimiento de retención del artículo 383 de las rentas de trabajo. Entonces, digamos que es una claridad y esto pues nos da como también tranquilidad a la hora de pagar servicios que no correspondan a una nómina, pues para poder hacer las depuraciones más tranquilamente. Por último, el otro cambio que tenemos es que dentro de la cédula general de dividendos, a los dividendos hasta el año pasado teníamos una
tabla especial para los dividendos. Esa tabla, pues la tarifa era hasta el 10 o hasta el 15% del impuesto. Era como un impuesto y era esa tabla. Ahora lo que dijo esta reforma es que a los dividendos se les va a aplicar la tabla del impuesto de renta, que esta tabla va en unos rangos porcentuales del 0 hasta el 39%. Este efecto, pues lo que va a tener es que los dividendos se incluyen dentro del total de sus ingresos, y lo que va a hacer es ascender la tributación de las personas, porque pues va a acumular con las otras rentas que tiene la persona, pues las rentas de capital, las rentas de salarios. Esto pues digamos va a volverse todo una sola bolsa, y sobre esa sola bolsa se van a incluir, se va a aplicar la tarifa del artículo 241 en principio, y pues hasta que haya claridad, porque hay un tema en la norma que esperamos que haya una claridad de un decreto, pues que nos diga si este entendimiento es exactamente lo que pretende la norma, porque hubo un error en el artículo que señala cómo se depura la renta líquida de la cédula general. Esperemos a ver qué dice el reglamento. Pero en principio este es el tratamiento que tenemos. Bueno, en la siguiente, aquí en esta diapositiva les quiero contar, y pues para que lo tengan en cuenta, y es porque pues es un tema que ha generado mucha confusión, y es que los beneficios que las leyes tributarias traen para las personas naturales para disminuir su retención en la fuente y su impuesto de renta para disminuir su base gravable, pues siguen existiendo, y esta tendencia a seguir existiendo ha venido desde hace 10 años, a que todos los beneficios aún existen y no se han derogado. Digamos, el legislador no ha dado una pelea frontal en quitarle a la gente los beneficios. Entonces, pues ha sido más fácil, y el camino que encontraron para evitar estas discusiones es que limitar esos beneficios. Entonces, al final del día es tengo, pero no tengo beneficios, porque la norma me dice sí, usted puede hacer aportes a cuentas AFC, aportes voluntarios de pensiones, que en conjunto no superen el 30% del ingreso, y que al año sean como máximo 3.800 VTs. Usted puede tomar la medicina prepagada para disminuir su base de retención, usted puede tomar intereses de vivienda. Bueno, todo esto con sus propias limitantes. Pero resulta que, pues al final del día, y cada vez que estamos haciendo tanto el cálculo de retención en la fuente como el impuesto de renta, pues lo que me dice es, bueno, sí, usted tiene todos esos beneficios, pero acuérdese que todos esos beneficios en conjunto se deben limitar a 1.340 VTs para el año 2023 en adelante. Entonces, pues tengo los beneficios, pero no los tengo. Entonces, esto lo han dicho muchos gremios, y pues la verdad es esta, y es que desincentiva un poco el ahorro, porque digamos las personas completan ese cupo de las 1.340 VT quizás con la deducción de la medicina prepagada, las pólizas de salud, con la deducción de dependientes para el caso del procedimiento de retención en la fuente, con la deducción por intereses de vivienda, con eso, y con el 25% propio de renta exenta que ya viene. Entonces, seguramente con esto se copa el cupo de las 1.340 OETs, por tanto, y en principio creeríamos que es probable que haya gente que no quiera o que no necesite usar el aporte AFC o los aportes voluntarios a pensiones. Esto pues tenerlo en cuenta, porque sí puede limitar un poco el incentivo al ahorro. Por último, pues hay dos beneficios en la norma que sin ser ingreso del trabajador se le pueden otorgar a los trabajadores. Uno es los pagos de alimentación, que se pueden otorgar hasta trabajadores que tienen un salario de hasta 13 millones de pesos, son 310 VTs, y el beneficio que se puede otorgar es hasta 41 VTs, esto es 1.700.000 pesos en los bonos de alimentación. El otro beneficio es los pagos por educación, que los pagos por educación pueden otorgarse cuando se trate de programas permanentes de la compañía, vayan dirigidos a todos los empleados, pues todos tengan acceso a este beneficio.
y se trate de, pues pueda, digamos, tanto los hijos, los cónyuges, el mismo contribuyente o empleado puede acceder a ese beneficio, pero debe estar como dirigido a todos los empleados. Ese beneficio, pues, digamos, no ha sido muy explorado porque ha tenido como muchas restricciones a la hora de la parte operativa, pero puede ser considerado o estudiado porque es un ingreso que se le puede otorgar al trabajador que no es ingreso del trabajador. Entonces, y sí es gasto de la empresa. Entonces, digamos que ahí se puede un poquito negociar ese rango del ingreso entre un pedazo, si es ingreso, y otro pedazo se le puede otorgar con estos beneficios que sí son gasto para la compañía. Bueno, lo siguiente que les puedo... ¿Me pasas la lámina, por favor? Bueno, lo siguiente que les quiero contar acá es que tengan presente que las tablas del impuesto de renta no cambiaron con la reforma tributaria. Entonces, las tablas del impuesto de renta, porque ha sido como la creencia permanente de las personas que lo que sucedió acá fue que el impuesto me subió. Y digamos, sí le subió, pero porque le redujeron los beneficios con los que podía disminuir su base de tributación. Pero la tabla del impuesto también la dejaron igualita a como veníamos en el año 2022. Entonces, los rangos tributarios van pues desde el 0% hasta el 39%. Igual pasa, lo podemos ver, igual pasa en la tabla del impuesto de renta, de las retenciones en la fuente. Podemos ver aquí en la siguiente lámina. La tabla de retención en la fuente sigue siendo la misma. No fue modificada, pero al hacer las depuraciones y teniendo en cuenta las nuevas limitantes establecidas en la norma, pues seguramente su rango de tributación va a cambiar. Ahora, hay un tema aquí importante que sí es valioso analizarlo y es que la reforma tributaria nos menciona que tenemos, ¿me pasa la siguiente lámina, por favor? La norma tributaria nos menciona ingresos en especie para las personas que, digamos, tienen beneficios que no se reportan o no se reportaban como un pago salarial. Entonces, la reforma tributaria nos dice que para el efecto del impuesto de renta constituyen pagos en especie y deberán reportarse como ingreso a favor del beneficiario el valor que efectúe el pagador a terceras personas por prestación de servicios o adquisición de bienes destinados al contribuyente. Esta norma tenemos que analizarla en conjunto cuando se hacen las planeaciones o cuando se hacen las propuestas de incentivos laborales, porque aquí ya hay un tema, una alerta que nos está diciendo todo lo que usted le dé al contribuyente debe ser reportado como ingreso en especie. Entonces, por ejemplo, yo creería que aquí hay un tema que en algunos casos, o más bien que sí sucede mucho y es la medicina prepagada. La medicina prepagada, pues no se puede decir que esto es un gasto de la compañía, pues porque realmente está dirigido a los trabajadores y cubre pues su salud. Entonces, esto sí es un gasto que se paga a favor del contribuyente, ¿no? Entonces, ese gasto debe ser considerado como un ingreso en especie a favor del trabajador. Por tanto, pues le va a afectar su base tributaria y le va a afectar su base de retención en la fuente. No es el mismo caso, por ejemplo, de los planes de celulares, porque los planes de celulares una compañía sí puede justificarlo y llevarlo como un gasto propio de la compañía por pagos de comunicaciones, porque pues la empresa necesita que sus empleados estén comunicados o darles la herramienta de comunicación o darles la herramienta de conectividad. Y este caso, pues entonces no se vería como un ingreso en especie,
como si la medicina preparada. Entonces, esto para tenerlo en cuenta, porque esto es una cosa bastante novedosa que lo escribe la ley. Pues ya lo veníamos viendo en los años anteriores, que veníamos diciendo, venga, ¿y estos pagos cómo se tratan? Y entonces veíamos las normas y analizábamos y al final entendíamos que esto debía ser un ingreso del trabajador. Pero ahorita ya la norma lo dijo. Entonces tenemos que tener cuidado con esto para que no se queden por fuera algunos pagos que se hacen en especie a favor de los trabajadores. Bueno, en esta lámina lo que ustedes están viendo son los rangos salariales afectados con la reforma, porque digamos que la reforma tiene un punto donde los primeros rangos salariales no se ven afectados, digamos, no tienen un cambio en el impuesto de renta, y luego vienen unos, y empieza a ascender, y luego hace un efecto parábola que empieza a descender. Entonces, por ejemplo, en los rangos salariales que ustedes ven acá, un salario de 9.800.000, utilizando los beneficios a que tendría derecho ese rango salarial, como dependientes o la renta exenta, esto no le altera, no le genera un mayor impuesto, más o menos se mantiene en el mismo impuesto o le baja un poquito. A un salario de 13.705.000 tampoco le altera el impuesto, le baja un poquito, esto por efecto del aumento en la VT, en el valor de la VT, es básicamente eso. Luego ya cuando tenemos el salario de 15 millones de pesos, en el año 2022 paga un impuesto de 14.653.000 y en el año 2023 paga 16 millones de pesos. Entonces, si ustedes ven aquí lo que empezó a subir, empieza a subir. Hay un incremento en ese rango salarial, en ese primer rango salarial, que era lo que nos decía Carolina, por ejemplo, los de salario integral, cuando llegan estaban alrededor de 13 millones, llegan a un salario de 15.080.000 por su salario integral, pues van a tener un incremento del 9% en su impuesto. Entonces, como que ahí ya empezaron a verse afectados. Luego, un salario, por ejemplo, de 16 millones integral, tiene un incremento en el impuesto de renta del 16%. Un salario de 17 millones tiene un incremento del 21%. En la siguiente vamos a seguir viendo los incrementos aquí. Un salario de 18 millones, por ejemplo, tendría un incremento del 25%, y así vamos viendo cómo todos los rangos salariales van a ir subiendo su impuesto. Entonces, todos van a ir teniendo, llega a un salario de 30 millones, tendría un incremento del 51% en el impuesto. En este salario de 40 millones, tendría un incremento del 57% y ahí se estabilizan los crecimientos. De ahí para adelante como hasta 42, 43 millones sube un poquitico y empieza a bajar. Entonces, si ustedes ven ya en 50 millones, el incremento del impuesto son 43%. Y empieza a bajar. Entonces, por eso en algunos momentos hemos dicho y hemos visto que finalmente los salarios de los rangos grandes o los rangos de ingresos alrededor de 150 millones, que son demasiado pocos, pues ellos realmente no se vieron afectados en mayor medida con la reforma, porque ellos ya venían utilizando el tope y simplemente acá lo que pasó fue que lo que se les incrementó fue el mayor valor que dejan de tener como rentas exentas o beneficios que podían disminuir. Ese rango de las 5.040 OBTs a las 1.340 OBTs, que son como 140 millones de pesos, ese rango es el que se les grava a estos ingresos altos. Entonces, estos ingresos altos pues realmente no tienen mayor incidencia o mayor afectación por la reforma y tampoco pues les genera una gran variación en el impuesto de renta. Entonces, sí hay unos rangos salariales que se ven demasiado afectados. No es lo mismo, entonces arranca subiendo y ya a los rangos más altos no les afecta. En la siguiente lámina lo que vamos a ver acá, entonces, pues esto ya es aterrizando un poco todos lo que les he contado de los cambios que trajo la reforma. Ya lo que vamos a ver acá es cómo tendría la tributación para salarios
con el concepto de dependientes. Digamos, este modelo que les estoy presentando acá es como para que ustedes tengan una idea de lo que una persona puede hacer en su rango salarial o en el ingreso en el que está y más o menos qué cupo de tributación tiene para poder disminuir su impuesto. Entonces, hasta el año 2022, pues tendríamos, por ejemplo, estos salarios, un salario de 5.150.000, utilizando solo la depuración por dependientes y la renta exenta al 25%, tiene un impuesto cero hasta el año 2022. Este mismo, digamos, un salario en este mismo escenario hasta el año 2022, en un salario, por ejemplo, de 8.150.000 pesos, utilizando el concepto de dependientes y utilizando la renta exenta, tendría un impuesto de 4.665.000. Pero pues, ¿qué es lo que tienen que ver ustedes acá? Que todavía tienen cupo, hasta el año 2022 tienen el cupo para disminuir esa tributación, porque todavía tienen la medicina prepagada, tienen los aportes a AFC, tienen los intereses de vivienda, que pues para el ejemplo no lo puse porque pues, la casuística puede ser infinita, que yo sí tengo AFC, que yo sí tengo medicina prepagada, que yo no tengo nada, ni dependientes, ni nada. Entonces, bueno, puede ser Dan, entonces para que ustedes lo puedan ver más, es como, ¿qué opciones tiene esta persona para disminuir su impuesto de renta? Entonces, para un salario de 10 millones de 10.150.000 o de 12.150.000 tenemos la misma situación. Hay opciones para disminuir su impuesto de renta utilizando pues los beneficios que la ley le permite hasta el año 2022. En el año 2023, que es lo que vamos a ver en la siguiente lámina, tenemos ¿me da la siguiente lámina, por favor? Bueno, acá tenemos lo que sucede en el impuesto de renta para el año 2023, utilizando lo mismo que sucedía en el año 2022, utilizando solo el concepto de dependientes, pero dándole el nuevo tratamiento, porque el nuevo tratamiento es que dependientes ya no hace parte de la limitante de las 5.000, de las 1.340 OETs, pues hasta el año pasarán las 5.040. Los dependientes. Entonces estamos en el mismo escenario y pues en este escenario el ejemplo o el modelo lo estamos haciendo con un aumento del ingreso del 16% de la persona. Entonces, el salario que teníamos de 5.150.000 pasa a 5.974.000 y esta persona tendría un cupo para disminuir su impuesto de renta hasta un máximo del 40%. El 40% es como la primera variable de la limitante y o como máximo ese 40% no puede exceder de 1.340 VT. En estos salarios pequeños, pues lo que primero se copa es el 40%. Entonces, en este escenario, esta persona tendría un ingreso de 5.974.000 y digamos que solo tiene el concepto de dependientes para disminuir su impuesto, tendría entonces un impuesto de 783.000 pesos. Este efecto se ve básicamente, uno, por el aumento de su ingreso y dos, porque los dependientes o sea, el tratamiento de dependientes ya no es el mismo porque hasta el año pasado teníamos que yo podía tomar una deducción de dependientes del 10% de mi ingreso limitado a 32 VTs mensuales. O sea, ese 10% del ingreso, pues al año lo multiplicaba por los 12 meses. Y lo limitaba en todo caso a las 32 VTs mensuales. Aquí lo que pasa es que dependientes se limita a 72 VTs al año. Entonces sí hay una reducción en el tratamiento de dependientes. Solamente voy a poder tomar un dependiente, sí, para el ejemplo que estamos manejando es un dependiente. Y por un dependiente yo puedo tomar solo 72 VTs.
Sin embargo, pues en todos estos escenarios que les estoy presentando acá, la persona tiene las opciones de poder utilizar su cupo con los mismos beneficios, medicina prepagada, etc. Bueno, en esta lámina y ya casi para terminar, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos las afectaciones en el impuesto de renta del salario integral sin aplicar beneficios para el año 2022 y pues su comparación con el año 2023. Entonces, pues digamos, si no se aplicara ninguno de los beneficios, y aquí es importante hacer como el llamado, porque pues las personas si quieren optimizar su tributación, pues sí van a tener que usar sus beneficios hasta el tope que les da, la medicina prepagada, los aportes a AFC, los intereses de vivienda, pues para disminuir su tributación. En el ejercicio que les estoy mostrando, pues digamos, este rango salarial de un salario de 13 millones de pesos, pagaría un impuesto de 17.014.680 pesos en el año 2022. ¿Por qué? Porque solo estaría usando su renta exenta del 25%. Lo mismo, pues, ahí es el mismo ejemplo para rangos salariales de 14 millones, de 16 millones, de 18 millones. En el año 2023, ¿qué sucedería con esta persona? La persona que tenía un rango, un salario mínimo de 13 millones, pues pasa al salario mínimo integral de 15.080.000 y su impuesto sería entonces de 22.827.000 sin utilizar los beneficios. Entonces, en todo caso, pues fíjense que sí hay un incremento en su impuesto y pues tiene su cupo para disminuir su tributación en hasta 1.300, hasta el 40% para este caso, o 1.340 VTs. En estos casos pequeños, creería yo que llegan a las 1.340 VT, que son 56 millones de pesos al año. Entonces, ellos sí pueden, digamos que sí sigue el incentivo de poder utilizar estos beneficios, pero ¿para qué? Para ahorrarse algo o disminuir en algo estos 22 millones que muestra el impuesto, o estos 26, bueno, todo en alguna medida se disminuiría el impuesto. Bueno, pues no es un tema tan fácil de entender y menos de explicar en palabras, pero bueno, este es todo por ahora. He querido como mostrarles las afectaciones que nos muestra la reforma tributaria. Y bueno, eso es todo de mi parte, Carolina. Muchas gracias. Muchas gracias, Miriam. Muy importante que tengamos en cuenta porque los efectos de la reforma tributaria se concentran en ciertas bases. No es como que a todos nos impacta de la misma manera, sino que va en función del nivel de ingresos y que la premisa, digamos, es que los salarios altos, medios altos, son los más impactados porque, como pudimos ver en la tabla, los salarios muy altos, el impacto es bastante menor. La curva comienza a subir a partir de 15 millones hasta llegar casi a un 50% de mayor impuesto. Entonces, la verdad, tenemos que ser conscientes que tenemos un deber las empresas de bajarle la información a los trabajadores. Muchos de ellos no entienden cómo fue que se dio la reforma. Y yo tengo que decir que también he visto un tema que me ha preocupado mucho, es que obviamente como los beneficios siguen existiendo, pero limitados, los distintos proveedores de estos beneficios, sobre todo lo que tiene que ver con aportes voluntarios a pensiones, pues le dicen, no, tranquilo que el beneficio sigue. Claro que el beneficio sigue, pero el beneficio sigue sin generarle, no está el beneficio. O sea, tú puedes seguir ahorrando en pensiones voluntarias, claro que sí. Pero si tú creías que eso te iba a ayudar para pagar menos impuestos, con el tope que pusieron, no te va a ayudar. Entonces, no es un gana-gana que uno decía, yo ahorro y además me ahorro un impuesto, no, pues ahorras. Entonces, toma la decisión entre si te vas con fondos de pensiones o si te vas con el sistema financiero y tienes más liquidez, ¿no? Porque esos aportes no los puedes retirar de una manera tan ágil. Entonces,
yo creo que es importante informarle a la gente. Además, esas empresas que tienen planes de beneficios eh, eh, tienen que revisar el impacto tributario de los planes de beneficios, porque a veces no tiene tanto sentido dar ciertos beneficios que lo que hacen es subirle al trabajador los impuestos. Bueno, y creo que logramos el objetivo, Sofía. En la mañana de hoy les trajimos estos dos temas. Espero sean provechosos, lo que necesiten a sus órdenes, cualquier inquietud a sus órdenes y déjennos saber si hay algún tema que le interesa a la comunidad para en un próximo comité con la doctora Gledis tocarlo. Y buen resto de día. Carolina, muchísimas gracias. Gracias a todas las personas que nos acompañaron la mañana de hoy. Les recuerdo que la grabación de este comité la podrán encontrar en nuestro canal de YouTube para el acceso de todos, teniendo en cuenta que este es un tema extremadamente relevante pues, para todos nuestros afiliados. Nuevamente, muchísimas gracias, Carolina, también a la doctora Gledis que nos acompañó la mañana de hoy. Feliz día para todos. Muchísimas gracias.